Bien, ya estamos de regreso, continuamos hablando claro aquí en Radio Expresión México, tu mejor opción en la red desde hace ya 27 años. Y permítame dar la bienvenida a mi querido amigo el doctor en Derecho Julio Jiménez. Él es vicepresidente del Colegio Nacional de Abogados, Foro México, pero bueno, hace muchas cosas que ustedes ya saben y seguramente lo conocen mucho más que en Radio Expresión México, porque siempre lo vemos en la pantalla, lo escuchamos en la radio, en diferentes estaciones, en diferentes medios. Por supuesto, para nosotros siempre será un privilegio contar con mi querido amigo Julio. Julio, ¿cómo estás? Qué gusto, buenas tardes, bienvenido. Mi estimado amigo Manuel, es un placer platicar contigo y con tu amplio auditorio, a tus órdenes. Bueno, hay temas que en este país no podemos dejar fuera. Oye, tengo una curiosidad por un tema. Se ha hablado mucho de Rocha Moya, el gobernador, se supone que en funciones de Sinaloa, y me quedo preguntando, ¿tiene cuánto tiempo? Él dejó la gubernatura a partir del 1 de mayo pasado. Va a cumplir casi 4 meses. No regresa, no explican por qué. La presidenta dice que está visible, pero que ahí está, pero no regresa a gobernar. Está siendo un hombre que respeta la ley. Hay un límite para sus permisos temporales. ¿O qué habría que pasar ahí? Manuel, es importante y creo que vale la pena retomar este punto que tú con toda claridad pones en la mesa. Es cierto, este gobernador de Sinaloa con licencia tiene 119 días fuera de las funciones, precisamente a consecuencia de la imputación que formulara y de la solicitud que hiciera llegar el Departamento de Justicia, concretamente la Corte de Nueva York, a la Cancillería mexicana, solicitando obviamente al gobierno de México su colaboración absoluta para la localización, detención con fines de extradición de este gobernador de Sinaloa, de origen morenista, Rubén Rocha Moya, de un senador, Enrique Insunza, de 8 funcionarios de diversos niveles y áreas. Y bueno, pues ya hemos dado cuenta, tu importante auditorio no me va a dejar mentir, pues el general Mérida, quien fuera en algún momento secretario de Seguridad Pública de Sinaloa, el general Gerardo Mérida, pues ya cumplió con este acuerdo de colaboración, se ha convertido, se presume, porque no hay nada oficial, no hay ninguna confirmación ni de parte del gobierno norteamericano y tampoco de parte de México, pero se presume que visto el aviso, eso sí es oficial, y la confirmación de que el señor general Gerardo Mérida ha dejado la cárcel, ha dejado de estar bajo la custodia federal de los Estados Unidos, se incorpora seguramente a un nuevo domicilio, precisamente para gozar de este programa de testigo protegido, donde, bueno, evidentemente nadie puede saber ni su domicilio, ni su nueva identidad, ni sus nuevas actividades, a cambio de seguir aportando información estratégica, a cambio de seguir colaborando de manera directa con el Departamento de Justicia de la Unión Americana. Y bueno, pues eso le sumas el quien también fuera secretario de Finanzas del gobierno de Sinaloa, también obviamente se ha incorporado a estos oportunidades o programas que abre el gobierno de Estados Unidos, y no dudo que esta información ha sido de tal magnitud determinante que ha permitido que el gobierno de Estados Unidos no quisiera especular. Los abogados, los analistas no especulamos, no quiero sonar idealista ni ofensivo, pero tenemos que ser realistas y profundamente objetivos. El gobierno de Estados Unidos está haciendo todo esto no porque quiera ni la paz de México, ni porque verdaderamente quiera combatir a la delincuencia en México, porque creo que si alguien tiene problemas de delincuencia y de corrupción y de narcotráfico, pues son los Estados Unidos. El gobierno de Donald Trump lo que quiere, pues, es un golpe mediático, quiere un sacrificio emblemático, quiere un triunfo determinante para que él le diga a su electorado republicano y demócrata: miren, estamos cumpliendo, miren, hemos detenido a narcoterroristas, miren, hemos asegurado a narcopolíticos mexicanos que por su culpa han muerto miles de norteamericanos por el tráfico de fentanilo, y con eso ganar el voto de confianza el próximo 7 de noviembre, y con eso ganar la mayoría en el Congreso norteamericano, y con eso asegurar
la segunda parte de su periodo de gobierno, donde él pudiera estar en condiciones, reitero, Donald Trump, de poder imponer a su delfín, probablemente Marco Rubio, quien, bueno, se ha considerado uno de los principales enemigos de la familia López Obrador y López Beltrán, porque bueno, como todo el mundo sabe, y tu importante lector no me dejará mentir, es uno de los principales responsables de haberle cancelado la visa para viajar a los Estados Unidos, Manuel. Y tienes toda la razón. Y yo quiero destacar algo que creo que es importante, no hay que olvidar el historial del general Gerardo Mérida, que de manera indiscutible, él, siendo militar, pues tuvo en particular recuerdo a la cabeza de la Escuela Militar de Inteligencia, y por tanto pues debió de haber tenido también cargos de esa magnitud, y creo que se deriva de ahí su gran conocimiento de cómo se manejaron los asuntos entre la delincuencia organizada y el gobierno, y para ser hombre que maneja la inteligencia seguramente tendrá mucho que ofrecer, no solo verbal, sino en pruebas físicas, ¿no? Pues mira, la verdad es que tienes toda la razón del mundo, suscribo tus palabras. El general Gerardo Mérida es un hombre que tiene una gran trayectoria dentro de las Fuerzas Armadas y Militares, es un militar, un verdadero militar de carrera, y no olvidemos que si alguien tiene buena relación con los Estados Unidos, pues es precisamente la defensa nacional. Es un general reconocido, respetado, un general que pues se dice, a mí no me consta, se dice, se comenta, se rumora que cuando se entregó, reitero, voluntariamente, cruzó hacia Arizona y va acompañado de varias cajas con información estratégica, Entonces, pues estas cajas traían seguramente información que involucra al gobernador Rubén Rocha Moya, que involucra al senador Enrique Insunza y que probablemente involucra a otros funcionarios, gobernantes, legisladores y personajes políticamente expuestos, Manuel. Así es, sobrada razón. Además, bueno, tuvo mucho trabajo, pero en fin, déjame, son temas que creo que son importantes para nuestra audiencia, porque imagínate, no sabemos todavía, bueno, no sabe todavía dónde estamos, y lo otro es el regreso de este marino del que es contraalmirante, ¿no? Fernando. Sí, que ya fue extraditado. Los hermanos Arias Lagunes. Así es que recuerdo, él tuvo un buen cargo en la administración actual, pero tiene mucho conocimiento, no querían traerlo y finalmente no lo extraditan, lo deportan a México. Por cierto, quiero preguntarte, que es donde me hago bolas, preguntarte qué diferencia hay entre la extradición y igual para nuestra audiencia, que a veces también se pregunta como yo, qué es la extradición y qué es la deportación, cuál sería la diferencia, porque finalmente dijeron que no se extraditó, sino que lo deportaron. Sí, vale la pena hacer la aclaración, mi estimado amigo. Fíjate que la deportación de la que va a ser objeto el contraalmirante Fernando Farías Laguna es precisamente consecuencia de haberse internado en territorio argentino bajo otra identidad. Haber violentado los trámites de carácter migratorio, no haber ingresado de manera legal, no le permitió haber sido sujeto de un proceso de extradición donde él tenía derechos, garantías de audiencia, mecanismos para impugnar y ganar tiempo con ello. Y bueno, pues no quiero, reitero, nosotros los abogados y los analistas no especulamos, claro, somos pues obviamente imparciales, pero quiero pensar que la visita y la cumbre de funcionarios de materia de seguridad pública y federal allá en Argentina, donde bueno, pues el gobierno norteamericano aplaudió a rabiar y pues prácticamente destapó a su candidato Omar García Harfuch, reitero, sin ánimo de especular, pero bueno, por una parte lo aplauden, lo reconocen, lo admiran y lo ponen en un pedestal, y bueno, obviamente las reuniones de Omar García Harfuch, los buenos oficios de Omar García Harfuch seguramente iba con una misión muy clara: negociar precisamente la deportación inmediata de este personaje políticamente expuesto, este contraalmirante, reitero, presuntamente involucrado en el trasiego de combustible conocido como huachicol, este robo de hidrocarburos
que es por lo que lo están imputando a él y a su hermano. Su hermano, no olvidemos que ya está en el altiplano, pero el contraalmirante Fernando Farías Laguna ya se ha confirmado, ha trascendido que ha abandonado el Centro Penitenciario Federal de Ezeiza, en Argentina, y bueno, obviamente ya ha sido trasladado al aeropuerto internacional de esa provincia de Ezeiza, allá en Buenos Aires, y bueno, ya ha sido obviamente cumplimentado este compromiso de acuerdo binacional para que sea entregado a autoridades mexicanas, y bueno, pues obviamente esto ya está confirmado, y te quiero decir que Washington ha solicitado directamente al gobierno de argentino la deportación del exmando naval vinculado a una red de contrabando de hidrocarburos. O sea, obvio, Washington también lo quería, porque también lo señalaba como uno de los personajes involucrados en este, reitero, polémico delito del huachicol. Ahorita este proceso judicial apenas va a iniciar, pero ante la negociación argentina, que ha aceptado usar el modo de expulsión al haber utilizado una documentación falsa, como te comentaba, para ingresar al territorio argentino, razón por la cual el contraalmirante Fernando Farías Laguna es deportado o expulsado, es la expresión que utilizan de acuerdo a la legislación argentina. Y bueno, pues obviamente Farías ha solicitado no ser extraditado, pero porque obviamente, como todos, temen por su vida, porque tienen miedo de que lo vayan a matar en territorio mexicano. Y bueno, pues hay que reconocer que hay razones de peso para ello, mi estimado amigo Manuel. Y bueno, sin lugar a dudas, ya han muerto otros personajes misteriosamente. No olvidemos a Sergio Carmona Angulo, el llamado rey del huachicol, sí, ejecutado en 2021, noviembre de 2021, si la memoria no me es infiel y adúltera. Sergio Manuel Martínez Covarrubias, asesinado en mayo de 2023. Carlos Narváez Romero, asesinado también en mayo de 2024. Magali Janet, o Janet Nava, como la conocían, Janet Nava Ramos, que también fuera ultimada en octubre de 2024, y casualmente el contraalmirante Fernando Rubén Guerrero Alcántar, ¿te acuerdas de ese contraalmirante que se reuniera y que presentara una denuncia ante el secretario de Marina? Así es. Este contraalmirante Fernando Rubén Guerrero Alcántar, que fue asesinado misteriosamente en noviembre de 2024. Y claro, no olvidemos a Ernesto Cuitláhuac Vázquez Reina, asesinado en agosto de 2025, el capitán de navío Abraham Jeremías Pérez Ramírez, asesinado en septiembre de 2025, y bueno, no hay que olvidar al capitán Adrián Omar del Ángel Zúñiga, asesinado en septiembre de 2025. Los últimos 5 son en el periodo de Pedro Raimundo Morales como secretario de Marina. Cabe aclarar esta situación, ya en el periodo de 2025, se presume que siguen muriendo misteriosamente los involucrados en esta red de huachicol, y razón por la cual, pues evidentemente el contraalmirante tiene pues fundada razón para temer por su vida, mi estimado amigo Manuel. Sí, claro, por supuesto, y no sé qué más pudiera pasar porque, como tú lo has dicho, Estados Unidos lo solicita, pero eso sí es mediante extradición, ¿no? Sí, ellos sí solicitaron la extradición porque su marco jurídico así lo establece. Recuerda que México, Argentina y varios países, bueno, particularmente 183 países, tiene convenios de extradición y colaboración para el combate y erradicación de delincuencia organizada y obviamente persecución de delitos de cuello blanco. Entonces, en esos convenios extranjeros, Argentina también tiene esta obligación o este compromiso que ha suscrito de carácter binacional con la Unión Americana. Entonces, bueno, pues obviamente los Washington pues, era un personaje políticamente expuesto muy importante, porque, bueno, no olvidemos, deben tener información de primera mano, y deben conocer y saber y entender las implicaciones políticas y las consecuencias que esto puede generar en el ámbito nacional y para la política incluso internacional, porque esto no solo involucra a México, involucra a los Estados Unidos, porque mucho del huachicol que se trafica pues viene de la Unión Americana. Fíjate nomás qué preocupante escenario, mi estimado amigo Manuel. Pues sí, todo lo que abarca esta, no sé, una gran mafia internacional para lograr esto, ¿no? Totalmente de acuerdo, es una red internacional. Esto, bueno, obviamente es todo un esquema de trabajo donde se involucran funcionarios, participan pues gobernantes,
se involucran legisladores y se benefician, reitero, múltiples personajes de la vida pública, política, empresarial. Hoy no olvidemos, tenemos un exgobernante de Baja California, presuntamente señalado por estar involucrado como socio de una empresa que se dedicaba también al huachicol. No olvidemos a el exgobernador de Baja California, Ernesto Rufo Appel, que hoy está detenido. Y bueno, pues es un tema que sigue y seguirá generando polémica, discusión, debate y desencuentro en varios escenarios. Hay quien reclama persecución política, hay quien señala absolución institucional, y hay quien pues afirma que no tiene nada que ver, que no sabe y que no sabe ni de lo que le están hablando. Y mientras sigamos con el manto protector de un gobierno que protege, de una titular del Ejecutivo que asume un rol de defensora de oficio, pues seguiremos en esta telenovela de terror, donde el Estado de Derecho sigue secuestrado por fines y por intereses personales y por, reitero, fines políticos. México y los mexicanos estaremos en total estado de indefensión ante una opinión internacional que nos ve como un país incierto, un país inseguro, un país que no brinda garantías ni certeza ni seguridad para la inversión de capital y mucho menos para el desarrollo de proyectos productivos en nuestro país. Manuel. Yo me imagino, bueno, esto otra vez en ese terreno de la especulación, el gran problema que significa para nuestro país la desaparición de tantos barriles de petróleo, y hablamos de esos 600,000 millones de pesos por el huachicol, aquel dinero de Segalmex y tanto dinero que se ha ido por esos ductos que perforan de Pemex, que continúa ese huachicol, no ha parado, a pesar de que López Obrador sacó su pañuelo blanco para decir que había terminado. Esto no ha parado. Será incalculable el daño que ocasiona en el desarrollo de nuestro país, que ahora, insisto, con una deuda impresionante que no sé cómo lo vamos a pagar. Sí, es cierto lo que refiere. Es que especulaciones, cálculos, a veces tanto cuento al aire, se habla de más de 300,000 millones de dólares la pérdida. ¿Sabes lo que eso representa? ¿En manos de quién? ¿En la cartera de quién? ¿O en la cuenta de quién está ese dinero? Que se sigue acumulando, Ojo, Eso nomás ahorita es un periodo nada más de 3 años lo que se hizo este análisis. Más de 300,000 millones de dólares en diversos proyectos, en diversas ocurrencias, en diversos negocios, donde, como bien refería el titular del Ejecutivo en aquellos años, Andrés Manuel López Obrador, no hay negocio jugoso en el que el presidente de la República no esté enterado o involucrado. Entonces, que no me vengan con que él no sabía, con Así que él no estaba enterado de lo que hacían sus hijos, con lo que él no sabía de lo que hacía su secretaria de Marina, con que él no estaba enterado de lo que hacían y deshacían, reitero, diversos funcionarios de su gobierno, sus propios hijos, y bueno, pues evidentemente esto ante la opinión pública seguirá generando desconfianza, especulación, debate y desencuentro. Mientras tanto, el gobierno de Estados Unidos seguirá presionando mientras esto no se resuelva, y creo que seguirá siendo un botín de negociación o una estrategia de presión para someter o doblegar al gobierno de Claudia Sheinbaum para que los intereses norteamericanos, los compromisos de Donald Trump y, claro, los objetivos electorales se cumplan a cabalidad en noviembre el 7 de noviembre de 2026, Manuel. Además de recordar esa frase recurrente de la presidenta, colaboración, no sumisión. Oye, la caída literal, políticamente hablando, del exgobernador Rufo Appel y el exgobernador de Guerrero, Miguel Ángel Rivero, Ángel Aguirre Rivero, esa caída es un distractor nada más, es para movernos la imagen a otro lado, para que olvidemos el principal tema de lo que acontece en nuestro país. ¿Qué tanto beneficiará o para qué le serviría al gobierno esas detenciones que al parecer están fuera de contexto? Manuel, tienes la radiografía, la interpretación de la placa muy clara. El gobierno de Morena es un experto en las cajas chinas, en los distractores, en distraer presente la opinión, en la discusión pública, para que los mexicanos se distraigan y digan, sí, ya vieron cómo los perredistas, cómo los priistas, cómo los panistas eran los verdaderos corruptos y los culpables del fenómeno de huachicol. Ellos son los malos, sí, claro, para que ya nadie hable de Andy, nadie hable de toda la lista, reitero, interminable de personajes de Morena, gobernantes,
funcionarios y legisladores que están involucrados en este lamentable delito. Y bueno, pues obviamente Morena sigue tratando de desviar la atención y sigue dando interpretaciones a su manera, como el tema de Andy López Beltrán, que dicen que es un atentado a la soberanía nacional el hecho de que el gobierno norteamericano le haya revocado la visa a un personaje tan ínfimo, tan insignificante y tan desafortunado, reitero, para los intereses de nuestro país, Manuel. Pero esto sigue siendo obra de teatro para distraer la atención de los mexicanos, ¿no? Porque finalmente no creo que pueda conflictuarse realmente el gobierno mexicano con el estadounidense por la visa del hijo de López Obrador, en virtud de que, tú lo has dicho, es un hombre insignificante, que nada tiene que ver, es un ciudadano común. Yo no he visto a la presidenta levantar la voz por los mexicanos realmente en Estados Unidos que sufren grandes problemas y hacer que las declaraciones mediáticas como las que ha hecho prevalecer estos meses a la opinión pública las maneje similar. No le he visto a deshacerse en declaraciones, por lo menos en favor de las madres buscadoras, tanto que vemos ahí. Por eso creo que este circo no nos sirve en absoluto para México. Lo que me lleva a preguntar, ¿tú crees de veras que va a crear problemas el retiro de la visa de Andy López Beltrán en estos días por toda la carga política que están manejando, mediática, mejor dicho? Vale la pena dejar muy claro que esta decisión de revocarle la visa a Andrés Manuel López Beltrán es producto o consecuencia de la investigación que está realizando el Departamento de Justicia de los Estados Unidos contra diversos personajes políticamente expuestos que han cometido o que están involucrados en conductas que son contrarias al Estado de Derecho, que afectan los intereses de la Unión Americana y que pueden poner en riesgo la relación política y comercial. Y bueno, pues en alguno de estos escenarios, seguramente este personaje, reitero, ínfimo, pues está involucrado y seguramente hay pruebas, hay testimonios que lo señalan. De hecho, ya se han filtrado en algunos reportajes periodísticos que lo han señalado directamente y que lo han mencionado de manera contundente. Entonces, bueno, el problema es que mientras tengamos el manto protector del gobierno mexicano, de una fiscalía que no es autónoma y mucho menos independiente, que diga y que lo absuelva y que lo siga protegiendo y que no hay ninguna carpeta de investigación en contra del bebé, pues seguiremos en la impunidad, en esta percepción de protección a ultranza. Es como esa abuelita que cierra los ojos ante el riesgo y el peligro que representa a su hijo, un secuestrador, asesino, homicida, y él sigue siendo su hijo consentido, su bebé, que él es inocente. Aunque se tengan las pruebas de ello, la señora lo seguirá justificando, lo seguirá protegiendo y lo seguirá defendiendo a costa de lo que sea. Y aquí Morena, pues reitero, Morena protege a sus propios delincuentes, Morena protege a sus propios compromisos o a sus intereses. Y bueno, pues mientras estamos en este dilema de impunidad, de corrupción, pues evidentemente no vamos a poder avanzar en ningún sentido y seguiremos, reitero, secuestrados y seguiremos siendo víctimas y seguiremos siendo objeto de la extorsión de todos los días, de la inseguridad, de la violencia, de la corrupción, que pues ya ha llegado a todos los rincones del país y que hoy ha afectado las inversiones de capital productivo a nivel nacional e internacional, y no es ninguna casualidad que la economía está colapsando, que la generación de empleo se ha caído y que los despidos se están incrementando, y que ayer, por ejemplo, varios periodistas me han hecho el comentario, han sido despedidos de varias empresas, sí, claro, de medios. Y bueno, pues esto no es más que el signo inequívoco de que la economía no está levantando, de que la presión del gobierno está impactando a todas las empresas y de que la inversión de capital se está cayendo. Y si a eso le sumas que pues el gobierno norteamericano está presionando a todos los sectores por el tema del TEMEC, que no olvidemos, tenemos en la antesala ya en el mes de septiembre la última ronda de revisión o de negociación, no sé cómo llamarle, pero seguramente no vamos a salir bien parados, no vamos a salir bien pues en esta última ronda, donde el sector automotriz, donde el sector de la transformación, la industria, están muy preocupados porque dependen sinceramente de manera significativa de un buen acuerdo, de una buena negociación, donde el gobierno norteamericano no nos ponga piedras en el camino
o no nos ponga el pie en el cuello y con ello asfixie la economía industrial y bloquee el desarrollo económico empresarial y con ello dañe de manera determinante el crecimiento de la economía nacional. Manuel. Por supuesto que habría que destacar, y ya lo platicaremos un poco más adelante, que no hay unos buenos negociadores en el Tratado de Libre Comercio, pero es tema que abordaremos en otro momento, con tu permiso, naturalmente. Y por último, claro, porque sé que estás siempre ocupado, preguntarte el peso. Lo mencionan como el superpeso porque le gana terreno al dólar, pero yo te pregunto como siempre, con mucho afecto, mi querido Julio, ¿consideras que el peso se fortalece o que a nivel internacional el dólar no está bien parado? Pues mira, la verdad es que el superpeso está fuerte. Obviamente hay condiciones que hay que reconocer a nivel internacional. Este fortalecimiento no obedece a las políticas públicas mexicanas, sino a la debilidad internacional del dólar, al problema sistémico que está afectando la economía norteamericana derivado del conflicto con Irán e Israel, el conflicto que tienen obviamente pues en varios países donde Estados Unidos está involucrando o se está involucrando o está patrocinando las guerras, como el caso de Rusia y Ucrania. Y bueno, pues obviamente esta falta de estabilidad de esos factores externos están provocando la debilidad o la caída en la confianza de los fundamentales de la economía norteamericana, y con ello los índices económicos están debilitándose. Y bueno, obviamente el dólar pierde presencia, el dólar norteamericano pierde influencia, reitero, internacional, y por ello el peso mexicano se está fortaleciendo. No quiero sonar, reitero, especulador, pero hay que ser realistas. México no está haciendo absolutamente nada para fortalecer la moneda nacional. Por el contrario, México no tiene políticas públicas en materia económica que fortalezcan el tipo de cambio, la paridad cambiaria. La verdad es que no. Yo creo que es uno de los rasgos de buena fortuna que tiene este momento el gobierno mexicano, y que gracias a tener un peso fortalecido no hemos experimentado las consecuencias de una depreciación, de una caída en el tipo de cambio, y bueno, con ello no ha habido tanta pérdida. Aunque te quiero decir algo, a nivel exportación, México no le conviene tener un superpeso. A México le conviene tener un dólar fuerte, porque para el gobierno mexicano, para la macroeconomía, pues es más rentable tener un dólar fuerte, un dólar caro. Pero bueno, pues ni modo, aquí hay que entender que las necesidades del mercado interno y las obligaciones del mercado internacional son en dólares, son en divisa extranjera, y eso no, esa paridad no la define el gobierno de México, se define por factores externos, y reitero, la consecuencia es el impacto que está enfrentando la economía norteamericana en este momento, que está precisamente en una antesala de recesión, donde la Reserva Federal no ha aumentado las tasas de interés, y hay un debate muy fuerte en las políticas económicas entre el titular de la Reserva de los Estados Unidos y el banco, que no quiere, obviamente, aumentar las tasas, no quiere presionar la economía precisamente para detonar la paridad cambiaria y con ello darle movilidad o darle rentabilidad al tipo de cambio norteamericano. No olvidemos, Donald Trump tiene una estrategia político-económica donde en cualquier momento puede apretar las políticas de carácter económico. Te pongo un ejemplo, a México lo puede asfixiar apretando las remesas que envían, el dinero que envían los mexicanos que están en el extranjero, y empieza a aplicar políticas de fiscalización, de prevención del lavado de dinero, y nos va a acabar, nos cierra la llave de la economía, porque la verdad es que, como te digo, el gobierno de México no hace nada, está viviendo con un chaleco salvavidas conocido como las remesas, que son principal fuente de ingresos. Después vienen las exportaciones de todos los productos, bienes y servicios, y bueno, pues evidentemente los impuestos en tercer o cuarto lugar, pero la verdad es que México depende de manera significativa de todo lo que representa evidentemente el tipo de cambio en cuanto a las remesas. Y bueno, esto es importante, no olvidemos que esta paridad que estamos enfrentando, o que estamos experimentando, es temporal, Entonces, quien tenga compromisos en dólares, pues llegó el momento de liquidarlos o de renegociarlos en esta nueva condición de paridad. Quien tenga la posibilidad de comprar divisa, pues compre. Aproveche. Yo les recomendaría que compraran oro, que compraran plata,
porque el dólar es un instrumento muy volátil, muy inestable, y bueno, eso va a impactar, reitero, se empieza a conformar una gran burbuja económica, no dicho por mí, sino por los expertos en materia macroeconómica y en finanzas, y esto puede impactar seriamente a la economía en 2028. Ojo, la salida de Donald Trump de su gobierno y prácticamente la antesala ya a la recta final de Claudia Sheinbaum, se puede reventar la burbuja económica y repetir el modelo o el conflicto que vivimos en 2008, hace 20 años, que bueno, obviamente fue la burbuja inmobiliaria, ahora puede ser la burbuja económico internacional que podría afectar, reitero, las economías a nivel mundial. Manuel. Vaya panorama, tema drástico. Mi querido Julio, me gustaría platicar contigo toda la tarde, pero te agradezco enorme y además siempre mi gratitud para ti por permitirme charlar contigo en esa calidad de amigos. Te abrazo con afecto y gratitud, que tengas un magnífico día, Julio. Buena tarde, buen provecho. Mi estimado amigo Manuel, para mí es un honor poder platicar contigo, con tu amplio auditorio, y como siempre, para mí será un privilegio platicar contigo el próximo viernes, si así lo consideras prudente, o el jueves. Y para mí siempre es un honor estar contigo en tu programa. Te mando un fuerte abrazo, mi reconocimiento a tu gran equipo de colaboradores y mi respeto a tu amplio auditorio. Excelente tarde y muy buen provecho. Gracias, abrazo para ti. Bueno, pues amigos, amigas de la audiencia, una forma muy ágil, de mucho conocimiento, abordar estos temas para ustedes, explicados, que nos permiten conocer qué está más allá de lo que vemos, interpretar lo que acontece, los intereses incluso, y bueno, tener una forma diferente de pensar, porque hay que recordar que lo que siguen son elecciones el próximo 27 y habremos de tomar las mejores decisiones para ese momento. Muchas gracias, regresamos. Continuamos hablando claro aquí en Radio Expresión México, tu mejor opción en la red desde hace ya 27 años y contando. Regresamos. Estás escuchando www.radioexpresionmexico.com. Radio Expresión. Expresión a la máxima potencia. www.radioexpresionmexico.com. Desde la capital del mundo.